Buenos días a todos. Voy a explicarles el tema del impuesto al valor agregado en el régimen del pequeño contribuyente. En la clase anterior expliqué siempre el impuesto al valor agregado, pero en el régimen general. Hoy voy a explicarles este régimen que tiene algunas particularidades. La regulación legal de este régimen se encuentra estipulado de los artículos 45 al 50 de la ley del IVA, es decir, únicamente son 5 artículos, y también en el artículo 55 del Acuerdo Gubernativo 5-2013, reglamento de la ley del IVA. Como ya les expliqué en el curso de Fundamentos del Derecho que les impartí el año pasado, la diferencia entre una ley y un reglamento estriba en que el reglamento no puede alterar el espíritu, no debe alterar el espíritu de la ley. Caso contrario, sería nulo. El reglamento no tendría validez. Así que el reglamento no debe alterar el espíritu de la ley, y únicamente el reglamento, que en este caso sería el Acuerdo Gubernativo 5-2013, este reglamento únicamente sirve para desarrollar el contenido de la ley, no para alterar el espíritu de la misma. Acordémonos de la jerarquía de la norma jurídica. La ley ocupa un lugar superior en jerarquía al reglamento. Aparte, la ley es creada por el Congreso de la República. La ley es creada por el Congreso de la República y el acuerdo es creado por el presidente de la República. Dentro del artículo 171 de la Constitución, en la literal en la literal A, dice que al Congreso de la República le corresponde decretar, reformar y derogar las leyes. Y en el artículo 183, literal E de la Constitución, al presidente le corresponde sancionar, promulgar, ejecutar y hacer que se ejecuten las leyes, dictar los decretos para los que estuviere facultado por la Constitución, así como los acuerdos. Entonces el presidente está facultado para emitir acuerdos, pero vean algo importante: reglamentos y órdenes para el estricto cumplimiento de las leyes sin alterar su espíritu. Era lo que les estaba explicando. Los reglamentos son creados por el presidente, mientras que la ley es creada por el Congreso de la República. Ahora veamos que según la ley del IVA, en el artículo 45 regula el régimen del pequeño contribuyente. A este régimen pueden inscribirse las personas individuales o jurídicas cuyo monto de venta de bienes o prestación de servicios no exceda de 150,000 quetzales. Estamos hablando de una persona que vende bienes, que podría ser un productor, un industrial, podría ser un intermediario. La intermediación es aquella actividad comercial en la que una persona compra mercaderías al productor y luego esas mercaderías las vende al consumidor final, y eso le genera una ganancia. Y los servicios, que es una colaboración que presta una persona a otra a cambio del pago
del pago de los mismos. Ahora, ¿qué sucede si una persona que está inscrita como pequeño contribuyente supera los 150,000 quetzales en un año en concepto de ventas o de prestación de servicios? Lo que sucede es que si supera los 150,000 quetzales debe inscribirse en el régimen general. Una persona podría inscribirse en el régimen de pequeño contribuyente y no facturar más de 150,000 al año, pero puede darse que en un año esta persona empiece facturando el promedio que factura mensualmente, digamos 8,000 en un mes, 5,000, digamos 8,000 en enero, 5,000 en febrero, 5,000 en marzo, mayo 8,000, y de repente resulta que tiene buenas ventas, digamos que se dedica a la venta de mascarillas en esta época, o a la venta de alcohol en gel en esta época, y tiene tanto éxito que factura por 170,000 en un solo mes. Esta persona ha rebasado los 150,000 que la ley le permite, y entonces debe inscribirse en el régimen general. Cuando esta persona intente llenar su declaración jurada, que vamos a ver adelante que el pequeño contribuyente tiene la obligación de declarar el monto de sus ventas y de calcular cuál es el pago que debe realizar en concepto de IVA por pequeño contribuyente. El formulario es el 2046, y cuando supera los 150,000 quetzales una persona, entonces le lanza una alerta y le indica que ha superado esta cantidad, y eso es una advertencia para que el mismo contribuyente se acerque a las oficinas de la SAT y cambie de régimen de pequeño contribuyente al contribuyente general. Claro que eso va a implicar que esta persona empiece a tributar ISR, porque el pequeño contribuyente no tributa ISR. La razón es que el pequeño contribuyente, el cálculo del impuesto es, vamos a ver adelante, el 5% de sus ingresos brutos. Entonces, cuando una persona se inscribe a pequeño contribuyente, en realidad no podríamos llamarle a esto impuesto al valor agregado, porque impuesto al valor agregado significa que al valor, al precio de las mercaderías se le agrega un valor que lo paga el consumidor final. Sin embargo, en el régimen del pequeño contribuyente no funciona de esta manera. El consumidor final no aporta un valor extraordinario al precio de venta de una mercadería, sino que este impuesto surge de los ingresos brutos del contribuyente, de los ingresos brutos del contribuyente, no del consumidor final. No lo paga el consumidor final. Podríamos decir que es un pequeño ISR adentro de la ley del IVA, y por lo tanto está exonerado del pago de ISR. Prosiguiendo con nuestra presentación, vamos a ver entonces que el pequeño contribuyente, por su actividad económica, tiene que tomar en cuenta las siguientes leyes. Si es comerciante, el Código de Comercio. Si es profesional, entonces se acoge al código civil. Ahora veamos que según el Código de Comercio, en el artículo 2 nos indica a quienes podemos considerar comerciantes. Primero indica la industria dirigida a la producción o transformación de bienes, o sea, una persona que se dedique a producir
o a transformar bienes, debe considerarle como comerciante y se le aplica el Código de Comercio. Y la prestación de servicios, fíjense, la prestación de servicios también se le aplica el Código de Comercio. Nada más que aquí debemos hacer una salvedad. Dentro de prestación de servicios podríamos pensar que un médico es un comerciante y que se le aplica por lo tanto las normas del Código de Comercio. Sin embargo, no es así. No es así porque el artículo 9 siempre del Código de Comercio nos indica quiénes no son comerciantes, y en el primer inciso aparece que no son comerciantes los que ejercen una profesión liberal. ¿Qué es una profesión liberal? Es una persona que se graduó de la universidad y ejerce su profesión libremente. Significa eso que ejerce su profesión por su cuenta. Es el caso del médico que tiene un consultorio o el abogado que tiene una oficina. Estas personas no se les considera comerciante, por lo tanto no están sujetos a las reglas del Código de Comercio, no se sujetan a las obligaciones del Código de Comercio. ¿Qué obligaciones impone el Código de Comercio a un comerciante? Dentro de las obligaciones está inscribirse en el registro mercantil, tener patente. Entonces, cuando una persona acude a una oficina jurídica o a una oficina contable, en el caso de los auditores, o al consultorio del médico, no van a encontrar ustedes una patente de comercio porque estas personas no son comerciantes. Cuando habla de prestación de servicios en el inciso primero del artículo 2 del Código de Comercio, se refiere a otro tipo de servicios que no sea el que ejercen profesionales liberales, porque así lo establece el Código de Comercio en el artículo 9. Ustedes me preguntarán por qué las personas que ejercen una profesión liberal no se les considera comerciantes. René Arturo Villegas Lara, en su libro Derecho Mercantil Guatemalteco, nos orienta al respecto y dice que se debe a que durante la Edad Media gozaban de un estatus privilegiado los miembros de la nobleza, y entonces existían títulos nobiliarios, como por ejemplo el conde, el duque, el barón. Esos títulos nobiliarios desaparecieron en la época moderna y fueron suplantados por los títulos universitarios, por las profesiones universitarias. Entonces, para darle un estatus distinto en la sociedad al profesional que ejerce su profesión, valga la redundancia, en forma liberal, no se le considera como un comerciante. También habla que son comerciantes aquellos que se dedican a la intermediación, que fue lo que les acabo de explicar. La intermediación es esa actividad en la que una persona acude con el productor a comprar mercaderías y luego lo vende al consumidor final. También puede ser alguien dentro de la intermediación, alguien que por ejemplo recluta personas para prestar servicios, para que presten estos servicios, que podría ser el caso de, por ejemplo, podría ser el caso de un colegio, por ejemplo, en el que se recluta profesores para que presten el servicio de educación. En este caso también estamos hablando de intermediación. Bancas, seguros y fianzas, las actividades auxiliares de las anteriores. Les decía que los comerciantes tienen la obligación de inscribirse en el registro mercantil, de exhibir una patente, tienen la obligación también
de registrar sus actividades comerciales en los libros, en los libros contables. Esas serían básicamente las obligaciones que tiene un comerciante. Aquellas personas que no son consideradas comerciantes, pues obviamente no tienen esas obligaciones. Ahora hablábamos acerca de vamos a hablar acerca de las generalidades de este régimen de pequeño contribuyente. Se aplica el 5% sobre sus ingresos brutos totales, lo que les acabo de explicar, por venta de bienes o prestación de servicios que obtenga el contribuyente. Entonces, para calcular este impuesto es bien práctico. Únicamente se aplica la tarifa al precio de lo facturado, y acá no se aplican deducciones como en el régimen general. En el régimen general aplican deducciones como por ejemplo podría ser el que se le deduzca al IVA, al monto del IVA, se le puede deducir algún descuento que se le haya hecho a una persona. También se acuerdan que yo les expliqué dentro del régimen general que se aplica algo que se llama la compensación, que puede quedar un crédito a favor del contribuyente, porque existe algo que se llama crédito fiscal. El crédito fiscal surge de que al monto de las ventas se le resta el monto de las compras que se lleva a cabo en el contribuyente. En este caso sería el propietario de un negocio. Digamos que el monto de compras, él compra, que sé yo, tiene una abarrotería y compra, por ejemplo, cereales, compra granos, compra leche, y eso lo anota en el libro de compras que tiene que llevar el contribuyente. Y por otro lado tiene el libro de ventas y ahí anota las ventas que hace, y para calcular el impuesto resta el monto total de las compras que tuvo que realizar para poder revender en su negocio, las compras que le llevó a cabo a sus proveedores, por ejemplo el que le provee el maíz, el frijol en esa abarrotería que les pongo de ejemplo, y a eso le resta lo que él facturó, las ventas que llevó a cabo, y de ese monto se le aplica la tarifa del impuesto, que es el 12%. Entonces ahí se llevó a cabo una deducción, mientras que en este régimen no existe el crédito fiscal. Acá no se da el crédito fiscal, es el 5% sobre los ingresos brutos totales. La forma de pago de este impuesto es directo en la ventanilla o sujeto de retención del 5% cuando la persona está calificada como agente de retención del IVA. Puede darse que un pequeño contribuyente venda bienes o preste servicios a una persona que está considerada como un contribuyente formal, aquellos que llevan contabilidad completa. Estamos hablando de empresas grandes. Por ejemplo, podría ser que alguien que tenga una barrotería compre concentrado para perro en una empresa grande que puede ser Alianza, que es una empresa que tiene contabilidad completa, y entonces cuando compre el producto que va a vender en su abarrotería,
en esta empresa retengan el 5% del total de la venta. Digamos que la persona propietaria de la barrotería compró mercadería en Alianza que ellos venden concentrado para perro por un monto de 5,000 quetzales. En este caso ellos retienen del pago que le corresponde, del pago que, que llevan a cabo el pequeño contribuyente, él retiene el 5%. A eso es a lo que le llamamos una retención. Ellos retienen el 5% de el total de la venta. Y entonces eso lo trasladan a la SAT. O también puede ser llenando una declaración jurada en Declaraguate y cancelándolo en cualquier agencia bancaria. La forma más común de pagar este impuesto es a través de llenar un formulario en Declaraguate, el formulario que les mencioné, el 2046, que es para pequeño contribuyente. Especial para eso, el mismo formulario les hace el cálculo del 5% de los ingresos brutos e irlo a cancelar a cualquier agencia bancaria. Pero cuando una persona presta servicios o vende mercaderías a un comerciante formal, a un contribuyente formal que lleva contabilidad completa, es posible que ese contribuyente retenga el 5%. Es una función que le corresponde a la SAT, pero la SAT se lo ha trasladado a estos contribuyentes. La SAT se sirve del apoyo de algunos contribuyentes para llevar a cabo su función de recaudación de impuestos. Para el cambio de régimen se puede efectuar en cualquier momento. Digamos que en el mes de mayo una persona sobrepasa los 150,000 quetzales, ya puede cambiarse al régimen general, al régimen normal, el 12%, y que está sujeto al pago de ISR. El pequeño contribuyente, por el contrario, no está obligado a pagar ISR ni cualquier otro impuesto acreditable al mismo, como podría ser el ISO. El pequeño contribuyente no paga ni ISR ni ISO. Digamos que vamos a ver que el monto del 5% sobre sus ingresos brutos no es IVA, porque el IVA recae en el consumidor final, que sería la persona que paga este impuesto, mientras que acá no recae sobre el consumidor final, sino que son los ingresos del pequeño contribuyente. Vamos a ver la forma de tributar de un contribuyente normal y de un pequeño contribuyente. Digamos que se lleva a cabo dos empresas similares, venden productos por el monto de 100 quetzales. Digamos que vendieron un pastel. Una persona que se dedica a la repostería vende un pastel por el valor de 100 quetzales y esta persona está inscrita como contribuyente normal. A estos 100 quetzales que vale el pastel se le aplica un valor agregado que es el 12% del valor del pastel, que sería en este caso, como el pastel vale 100 quetzales, serían 12 quetzales de impuesto, y el total de la venta serían 112 quetzales, el precio de venta de ese pastel. Mientras que para un pequeño contribuyente el valor del pastel son 100 quetzales y no se le agrega ningún valor. Entonces el precio de venta del pastel es de 100 quetzales. El precio de venta del pastel es de 100 quetzales. Así puede un pequeño contribuyente competir con un contribuyente normal. Lo que sucede es que esos 12 quetzales que incluye la venta, eso no lo está pagando el contribuyente. Puede decir que eso es desventaja,
puede decir que eso es desventaja porque para este contribuyente normal el precio que tiene que vender la mercadería es de 112 quetzales, mientras que para un pequeño contribuyente el precio de venta es de 100 quetzales. Lo que sucede es que es la forma en que puede competir el pequeño contribuyente, porque vamos a ver más adelante que las facturas que emite el pequeño contribuyente no son acreditables, no se pueden tomar como crédito fiscal en el cálculo del IVA. Y entonces muchas personas no reciben facturas de pequeño contribuyente porque no pueden utilizarlas como crédito fiscal. Pongamos el caso de digamos, de una empresa que necesite que le provean, una panadería que necesita que le provean huevos, y el propietario de la empresa que surte de huevos está inscrito como pequeño contribuyente. Esas facturas que emite este propietario del negocio de huevos no las puede utilizar el propietario de la panadería como crédito fiscal. Es decir, aparece en el libro de compras que compró huevos por una cantidad, pero como la factura es de pequeño contribuyente, no la puede utilizar dentro del crédito fiscal, no le suma dentro de las compras. Porque acuérdense lo que les acabo de explicar, que para el contribuyente normal, el monto que va a pagar de IVA es la resta entre el crédito fiscal, que son las compras que hizo, y el débito fiscal, que son las ventas que llevó a cabo. Pero si dentro de las compras le compró al pequeño contribuyente, esa factura no se toma en cuenta. Entonces el dueño de la panadería no va a querer la factura del pequeño contribuyente porque no la puede utilizar en el libro de compras como crédito fiscal. Pero como el pequeño contribuyente tiene un precio de venta más pequeño, es la forma de competir, porque entonces le viene resultando lo mismo al dueño de la panadería. Digamos que lo que se vendió en este caso que les planteo acá en esta diapositiva fue precisamente huevos. Supongamos que el pequeño contribuyente vendió por un valor de 100 quetzales, el pequeño contribuyente vendió huevos y la cantidad de huevos, no sé cuántos podrían ser, digamos que sean, por decir algo, 4 cartones de huevos a 25 quetzales cada cartón. 4 cartones sumaron 100 quetzales y eso es el precio de venta de esos cartones de huevos. Y un contribuyente normal serían de 112. Claro que la factura del contribuyente normal va a servir dentro del crédito fiscal al dueño de la panadería, pero el monto de la venta para el pequeño contribuyente es de 100 quetzales. Entonces al final viene saliéndole lo mismo al dueño de la panadería que le venda los huevos un contribuyente normal o que se los venda el pequeño contribuyente a un precio más bajo. ¿Cómo se determina este impuesto? Pues la tarifa del 5% sobre los ingresos brutos totales por ventas o prestación de servicios que obtenga el contribuyente en cada mes calendario serían 100 quetzales por 5, por 5% son 5 quetzales. Solo restaría en el mes, porque el periodo de imposición de este impuesto es mensual, solo le restarían las retenciones que le hayan practicado. Vamos a hablar acerca de los principales deberes formales del contribuyente. Primero, inscribirse en ASAT. Fíjense que el Código Tributario establece que son obligaciones de los contribuyentes
Irresponsables, llevar libros y registros referentes a las actividades y operaciones que se vinculen con la tributación, inscribirse en los registros respectivos, aportando los datos y documentos necesarios y comunicar las modificaciones de los mismos. El pequeño contribuyente y todos los contribuyentes tenemos la obligación de ya sea notificar cambios que tengamos en el registro. Por ejemplo, si alguien cambia de local, es comerciante, cambia su local, entonces tiene que avisar acerca de eso y tiene 30 días para hacerlo. O también ratificar lo mismo si no ocurre ningún cambio anualmente. Esa es una obligación. Presentar declaraciones que correspondan. También puede hacer ampliaciones y aclaraciones. También es obligación facilitar a los funcionarios fiscales las inspecciones o verificaciones en cualquier local, permitir que la administración tributaria revise las declaraciones, informes y documentos, comunicar cualquier cambio de la situación tributaria, concurrir a las oficinas tributarias cuando su presencia sea requerida y proporcionar a la administración tributaria la información que le requiera. Esas serían. Entonces, la principales deberes formales del contribuyente es dar aviso de cambios en sus datos, presentar declaración jurada de impuestos, habilitar libro de compras y ventas de pequeño contribuyente, llevar contabilidad completa cuando corresponda y autorizar facturas. ¿Cuándo tiene que llevar contabilidad completa? Según el Código de Comercio, en el artículo 368, es necesario que tengan sus leyes ahí a la mano, como cuando les daba clases en el colegio, ¿se acuerdan? Primero Dios, ya dentro de poco vamos a volver a recibir clases presenciales y vamos a volver a utilizar la pantalla del televisor, que era bien práctico para dar este tipo de explicación. En el artículo 368 dice que los comerciantes están obligados a llevar contabilidad en forma organizada de acuerdo con el sistema de partida doble y usando principios de contabilidad generalmente aceptados. Fíjense, ese sistema de partida doble es el debe y el haber, pero los principios de contabilidad generalmente aceptados son los principios de contabilidad que emite el Instituto Guatemalteco de Contadores Públicos y Auditores, que son distintos a las NIF, que son que es lo que está de moda, todas las normas internacionales financieras, y varía los registros utilizando el sistema de los principios de contabilidad generalmente aceptados, y las NIF es distinto los dos sistemas. Y vean cómo yo llevé unos cursos de auditoría y me acuerdo que la contabilidad que nos enseñaban era conforme a las NIF, a las normas internacionales financieras, y lo que debemos aplicar son los principios de contabilidad generalmente aceptados, porque llevar los registros de contabilidad conforme a las NIF
le resta validez a los registros contables, porque el artículo 368 indica que debe ser conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Pero bueno, ese es otro tema. Lo que quiero explicarles del artículo 368 es que del Código de Comercio, ténganlo bien presente, es que el comerciante está obligado a llevar el libro de inventarios, de primera entrada o diario, mayor o centralizador y de estados financieros. Esos 4 libros de contabilidad nos obliga el artículo 368. Y a eso súmenle el libro de compras y ventas del pequeño contribuyente cuando están inscritos dentro de este régimen. ¿Ves? Esos son los principales deberes que tiene el contribuyente. También habilitar el libro de compras y ventas de pequeño contribuyente, llevar contabilidad completa cuando corresponda y autorizar facturas, entregar facturas y otros establecidos en la ley. Eso lo encontramos también en el artículo 112 y 120 del Código Tributario. Veamos el artículo 120 del Código Tributario. Artículo 120 del Código Tributario. Habla acerca de la inscripción de contribuyentes. Todos los contribuyentes y responsables están obligados a inscribirse en la administración tributaria antes de iniciar actividades. Y en cambio se da la situación en Guatemala que muchas personas empiezan a operar y hasta después se formalizan y se inscriben como contribuyentes. Una persona debe inscribirse antes de iniciar sus operaciones. ¿Qué pasa si una persona empieza a funcionar su negocio y no está inscrita como contribuyente? En este caso, en la sanción es el cierre temporal de su empresa. Ustedes han visto algunos negocios acá en Villacanales, de donde yo soy. Me acuerdo que en una ocasión hay un pinolito y el pinolito estaba cerrado y tenía cinta adhesiva alrededor y decía que estaba, y la cinta adhesiva estaba el logotipo de la SAT y había un letrero en la puerta en donde decía que tenía cierre temporal por no emitir facturas. Y entonces me acuerdo que el propietario del pinolito lo que hizo fue consiguió un camión con el logo de ese pollo, válgame la propaganda, y empezó enfrente del negocio que tenía cerrado, puso su camión y empezó a vender en el camión su producto. Luego se cumplieron con entregar factura y entonces ya le retiró esa sanción la SAT, que son 5,000 quetzales para una multa de 5,000 quetzales para evitar el cierre temporal del negocio. Toda modificación de datos de inscripción debe comunicarse a la administración tributaria dentro del plazo de 30 días de ocurrir. Muy bien, entonces tenemos ahí la obligación que tenemos de inscribirnos ante la SAT a lo que se le conoce como el RTU, Registro Tributario Unificado. Obligación formal de inscripción de los contribuyentes. Todos los contribuyentes y responsables están obligados a inscribirse en la administración tributaria antes de iniciar actividades afectas. Cuando los obligados no cumplan con inscribirse, la administración tributaria podrá inscribirlos de oficio
en los regímenes de los impuestos que por sus características corresponden, sin perjuicio de ampliar las sanciones correspondientes. Entonces podría ser que a una persona lo inscriban en el régimen general y tenga que pagar también ISR. Yo me acuerdo que cuando me gradué de abogado tenía yo que inscribirme como profesional ante la SAT para poder colegiarme, y opté por el régimen de pequeño contribuyente. Yo soy pequeño contribuyente y eso me libró de pagar ISR, pero habían compañeros que no estaban enterados de eso y se inscribieron en el régimen general, y eso después les ocasionó problemas porque cuando, aunque no presenten facturas, no entreguen facturas, tienen que presentar una declaración jurada anual en el mes de marzo del ISR, y entonces yo por lo menos me escapé de eso. Pero si los contribuyentes no se inscriben por su propia cuenta, la SAT los inscribe y seguramente en el régimen general. Autorización de facturas y documentos. Todo pequeño contribuyente se encuentra obligado a autorizar sus facturas. Recuerde, debe acreditar o autorizar la imprenta a través del formulario SAT 169 para que realice el proceso de impresión de documentos. La acreditación puede realizarse también en las agencias u oficinas de la SAT. O sea que se puede acreditar una empresa en SAT virtual. Ahora todos los trámites en la SAT pueden ser virtuales. La sanción por no emitir facturas o emitir facturas no autorizadas, el cierre temporal. Artículo 85, numerales 1 y 2 del Código Tributario. Vamos a ver el Código Tributario. Vamos a ver el Código Tributario en el artículo que mencionamos, 81. Por no emitir facturas. Vamos a ver un poquito más rápido. Ustedes siempre con sus leyes ahí a la mano. Acuérdense que el que no trae sus leyes a mi clase es como que los mandaran a Vietnam con una onda nada más. Vamos a ver, entonces tenemos artículo 84. Perdón, artículo 85. Infracciones sancionadas con el cierre temporal. Se aplicará la sanción de cierre temporal de empresas, establecimientos o negocios cuando se incurra en la comisión de cualquiera de las infracciones siguientes: no emitir o no entregar facturas, notas de débito, notas de crédito o documentos exigidos por las leyes tributarias en la forma y plazo establecidos en las mismas; emitir facturas, notas de débito, notas de crédito o otros documentos exigidos por las leyes tributarias específicas que no estén previamente autorizados por la administración tributaria. Cierre temporal de empresas y establecimientos. Dice que el cierre temporal se aplicará por un plazo mínimo de 10 días y por un máximo de 20 días. Y la sanción se duplicará si el infractor opone resistencia o antes de cumplir el plazo de la sanción viola o también oculta los dispositivos de seguridad. Miren, el cierre temporal de las empresas, establecimientos o negocios será ejecutado por el juez que lo decretó con la intervención de un representante de la administración tributaria, quien impondrá sellos oficiales con la leyenda cerrado temporalmente por infracción tributaria. Era lo que les decía de este negocio que lo cerraron y tenía ese letrero. Ahora miren,
A solicitud del sancionado, el juez podrá reemplazar la sanción de cierre temporal por una multa equivalente al 10% de los ingresos brutos obtenidos por el establecimiento sancionado durante el último periodo mensual. Dicha multa no podrá ser menor de 10,000 quetzal. En caso de que el contribuyente se encuentre inscrito en el régimen de pequeño contribuyente del impuesto al valor agregado, la sanción de cierre temporal se podrá reemplazar por una multa de 5,000 quetzal. Entonces ahí tenemos lo que les estaba explicando, la sanción. Se puede evitar esa sanción si se pagan 5,000 quetzales de multa. ¿Qué pasa con las ventas menores de 50 quetzales? No está obligado a emitirlas el pequeño contribuyente, pero si las exige el consumidor final, debe entregarle factura. Es decir, que si por ejemplo una librería acude a comprar, qué sé yo, un cuaderno que vale 10 quetzales, una persona en principio no está obligada a entregarle factura, pero si esta persona exige la factura, debe entregarla al pequeño contribuyente. Veamos que el pequeño contribuyente también se rige por el reglamento, la ley del IVA. Y vean que el reglamento, el acuerdo gubernativo 5 de 2013, que es el reglamento de la ley del IVA, en el artículo 50, veamos, en el artículo 55 dice del reglamento: requisitos para inscripción del pequeño contribuyente. Conforme los artículos del 45 al 51 de la ley, los contribuyentes que opten por el régimen de pequeño contribuyente deben cumplir con lo siguiente: emitir facturas por las ventas o servicios cuyo importe sea menor a 50 quetzales cuando sea requerido por el comprador o adquirente. Entonces, si alguien exige su factura, aunque sean 3 quetzales, está obligado a extenderlo al pequeño contribuyente. Para el debido control de las ventas o la prestación de servicios con valores menores de 50 quetzales, por las cuales no haya emitido factura, emitirá diariamente una factura, consolidando el monto total facturado, de la cual deberán conservar en su poder tanto el original como sus copias. O sea, al final del día, emite una factura según el numeral 3 y con el nombre clientes varios y como NIT consumidor final, y por el monto de todas las ventas que hizo durante el día. Es decir, si durante el día hizo una venta de 2 quetzales, 3 quetzales, 4, 5 ventas que no superaban los 50 quetzales, al final del día las reúne todas y emite una factura a nombre de clientes varios, y en el NIT coloca consumidor final y conserva tanto la original como la copia. Entonces tenemos ahí en el artículo 55 de el reglamento de la ley del IVA. Requisitos de las facturas de pequeño contribuyente. Primero, identificación del documento. De esto les voy a dejar una tarea que me van ustedes a tener que elaborar una factura de pequeño contribuyente siguiendo estos requisitos que les estoy mencionando: serie y número correlativo del documento, frase no genera derecho a crédito fiscal, nombre y apellidos completos y nombre comercial, razón o denominación social y nombre del emisor, número de identificación tributaria del contribuyente, dirección
del establecimiento o oficina en donde se emite la factura, fecha de la emisión de la factura, nombres, apellidos, razón o denominación social del adquiriente, NIF del adquirente, consumidor final, detalle o descripción de la venta y sus respectivos valores. Eso es importante, eso del detalle. Por ejemplo, si yo trabajo en la universidad regional y trabajo por servicios profesionales, y entonces tengo que emitir una factura mensualmente por los servicios que presto, y en la descripción de los servicios que presto escribo servicios de docencia. Se tiene que escribir bien cuáles son los servicios que la persona está llevando a cabo. Por ejemplo, no sería correcto que se llene una factura. A ustedes como contadores, si les toca llenar, de seguro les va a tocar llenar en alguna ocasión una factura, y que ustedes escriban ventas varias. Tienen que detallar cada una de las ventas que se está llevando a cabo. Si se vendió, por ejemplo, ¿qué les digo? En un almacén, una percoladora, se vendió un par de guantes de goma. Tienen que anotar cada uno de los productos que se vendió. A eso me refiero con el detalle o descripción de la venta y los valores de cada uno de los productos, descuentos, cargos y el precio total de la operación. ¿Qué pasa si un pequeño contribuyente no emite facturas? La multa es de 100 quetzales por cada documento emitido, sin cumplir con los requisitos que les acabo de mencionar. Máximo son 5,000 quetzales, no mayor al 2% de ingresos brutos. El artículo 94, numeral 8 del Código Tributario, tiene fecha de vencimiento las facturas. La primera vez 1 año, la segunda vez 2 años. Si emitió una factura vencida, ya no es un documento legal. Fíjense que hubo una disposición el año pasado de que las facturas que entraron, que están autorizadas en el 2013, vencían en enero del 2000, el 1 de enero del 2020. Entonces yo tenía facturas del 2013 que no vencían porque todavía no estaba vigente esta disposición de que tenían fecha de caducidad, digamos, de la factura, fecha de vencimiento de la factura de 1 año la primera vez y de 2 años la segunda vez que se emiten facturas, que se manda a imprimir factura. Y las mías eran del 2013, las seguía usando, no le aplicaba ese plazo de vencimiento, no le aplicaba a mis facturas. Pero el año pasado emitió una disposición la SAT de que esas facturas del 2013 vencían precisamente el 1 de enero del 2020. Entonces ahora me tocó mandar a imprimir nuevas facturas porque esas que tenía ya habían vencido, y entonces ya no constituye ya no es un documento legal. Ahora veamos la factura electrónica o G-Fase. Es una modalidad de comprobante de pago en la que no se emplea el papel como soporte para demostrar su autenticidad. Es un archivo electrónico que recoge la información relativa a una transacción comercial y sus obligaciones de pago y de liquidación de impuestos. Yo utilizo los servicios de internet y de cable, y la empresa que me presta esos servicios, que ahora sí no le voy a hacer publicidad, me envía la factura, y es una factura electrónica. Actualmente solo las empresas grandes utilizan ese sistema, pero paulatinamente todos los contribuyentes, vamos a tener que emitir facturas electrónicas. El año pasado entró en vigencia otro sistema distinto a G-Fase, se llama FL, facturas en línea. FL, facturas en línea, factura electrónica FL, facturas en línea, en el que
paulatinamente todos los contribuyentes vamos a tener que emitir facturas por este medio electrónico. Eso le facilita el control a la SAT para combatir la defraudación fiscal. Esa es la necesidad de que ustedes aprendan también contabilidad utilizando soporte electrónico, ya que en poco tiempo la SAT a través de la SAT se va a exigir por medio de una ley que los contribuyentes lleven a cabo practiquen su contabilidad por medios electrónicos para que ellos puedan tener acceso directo a esos registros sin necesidad de una orden de un juez ni nada. Entonces, cuando eso suceda, bueno, actualmente no necesitan la orden de un juez para revisar la contabilidad de un contribuyente. Lo citan y le dicen que lleve su contabilidad, sus registros contables, pero va a ser mucho más práctico para ellos ni siquiera citar al contribuyente, sino tenerlos a la mano, los registros contables, utilizando un soporte electrónico. Y por eso es que en el colegio se les exige a ustedes que ya dejen por un lado la contabilidad en papel y se trasladen a utilizar el soporte electrónico para los registros contables. Muy bien, esta ha sido toda la presentación. Espero que haya sido de su interés. Que tengan un agradable día.